Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Un poco más de calor que en otras épocas, pero vamos, que en otros días anteriores. Vale, me alegra empezar siempre el programa con la información meteorológica, porque Claro, nuestra audiencia está esperando que le digamos si por llueve descontado, o si por truena. descontado. ¿Y tienes idea de cómo va la borrasca y el No, anticiclón? eso ya no, es simplemente No. el calor que tengo yo. Eso no es información meteorológica, es una información de mi percepción sensible del ambiente que me rodea. Y contando con la influencia de las hormonas y tal, no solo de cómo puedan estar Contando con muchas influencias las que tú los quieras, anticiclones y todo eso, sino. las que tú quieras, las que tú quieras. Muy bien, pues vamos con lo otro. Mm. A ver, dejaste el pabellón muy alto el otro día, sobre todo para que nuestra audiencia montara y se irritara. Iba a decir montara en cólera, pero no tanto. Se irritara porque estuvimos hablando sobre la OTAN, pero en aquellos momentos aún no se había celebrado la cumbre o no se había terminado la cumbre y no teníamos esos puntos, esos acuerdos, esa proyección de la OTAN para el futuro que han resumido, no sé si es un resumen muy largo, porque creo que son 19 o no sé cuántos puntos en los que Bueno, que aclaran. está resumido, ¿no? El entero es muy pesado. Bueno, pues, Convendría, en cualquier caso, pero no, entero no me lo he leído. Me he leído los resúmenes varios que han aparecido, que más o menos recoge lo fundamental y sobre todo las implicaciones que ya está teniendo ese acuerdo, claro, porque esos acuerdos luego tienen consecuencias, ¿no? mm. Y ya están teniendo consecuencias, ¿no? Bueno, pues queríamos decir, porque hubo algunas dudas por parte de la audiencia o de algunos oyentes que se extrañaban que hubiera alguien en Radio Clara y además de los que marcan un poco la línea de la emisora, porque este programa mucha gente lo considera como, entre comillas, editorial de Radio Clara, pues que desde aquí se dejara una sensación de, al menos, falta de claridad. Y aquí ya sabes que la gente está, OTAN no va a ser fuera y no me cuentes más, oye, ¿por Claro, qué te complicas? ¿Por qué te complicas? Sí, ya, sí, sí, pero esto a mí, la verdad es que, bueno, lo que yo luego me enteré, porque no sé, todavía no soy capaz de seguir los comentarios que se producen durante o a continuación en el WhatsApp de Radio Clara, espero ya hoy ser capaz de verlos pronto para responder. No eran comentarios, eran, vamos, a la yugular. claro, es Sí, que sí, o sea, no era, bueno, no, a la yugular. aquí tienes que tener en cuenta que los oyentes nos andan con rodeos, No, como. no, sí, no tengo ningún problema. Yo con estas cosas no tengo ningún problema. Es decir, porque se mantienen en cualquier caso dentro de la crítica legítima. Mm. Yo no los encontré ofensivos contra mi persona, sino simplemente pues afirmaciones contundentes que respondían a cosas que yo había dicho. Una primera salvedad que haría, que me parece muy importante, que bueno, es un tipo de salvedad o de aclaración que es frecuente en mí, pero de una manera diferente. Yo recuerdo haber leído a un autor, lo he leído mucho, Emmanuel Mounier, fue uno de los que me introdujo en el anarquismo, con un libro suyo que era Anarquismo, Personalismo y Existencialismo. Y hacía una valoración muy positiva. Es un autor católico de los años 30, 20, 30, 40, de fundador de personalismo, y hacía una lectura muy positiva del anarquismo. Fue uno de los que me introdujo a mí en empezar a leer más anarquismo. Y decía que él, en una revista que fundó que se llamaba Esprit, que sigue funcionando todavía, creo. Yo fui socio, suscriptor mucho tiempo, pero luego lo dejé porque no tenía tiempo a leer todo. Y decía una cosa muy sugerente que te la recomiendo a ti, que eres el jefe máximo de este programa de las mañanas, ¿no? De Radio Clara. Si un programa no molesta al 15% de la audiencia, decía un artículo, si no molesta al 15% de los lectores, no es un buen artículo. Si siempre molesta al mismo 15%, tampoco es un buen artículo. Es decir, él venía a decir que los artículos, los textos, las opiniones que no provocan a la gente, que no le obligan a reflexionar, para atacar, para defender, para decir, hombre, no me había dado cuenta, ¿no? Pues no son buenos artículos. Y yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto.
A mí no me gustaría estar provocando a todo el mundo todos los días, y me gustaría provocar a todo el mundo a los mismos, pero soy una persona a la que las controversias, las confrontaciones, las discusiones eh, le parecen bien. A mí me parecen bien. Y, Creo que son positivas. y eso es de formación profesional, quizás por tu trayectoria. Yo creo que no es exactamente de formación profesional. Eso La puede filosofía serlo. no te lleva a eso, al ¿Eh? razonamiento, a la... La filosofía obviamente es una disciplina que tiene cierta tendencia, en broma se dice, de que se habla que me opongo, ¿no? Y entonces inmediatamente mi familia suele decirme eso, ya estás tú llevando la contraria, ¿no? O sea que sí debe haber un defecto profesional, porque al final lo que estás pidiendo siempre es por qué, ¿eh? ¿En qué te basas? ¿Qué se sigue de lo que dices? ¿En qué medidas coherentes? Es que no puedes pararlo, o sea, no puedes pararlo, entonces lógicamente eso te provoca. Pero no todos los filósofos son igual de críticos, hay filósofos que son muy dogmáticos y te cuentan, mira, esta es la respuesta y se acaba la historia. No es corriente, ¿eh? Puede ser de formación profesional, pero bueno, o puede ser rasgo personal también, ¿eh? Porque al final ya sabes tú que uno no sabe si termina siendo filósofo porque está predispuesto a, o adquiere los hábitos de ese tipo de hábitos porque se ha dedicado a la filosofía. No sabes nunca eh, de dónde viene. De hecho, en mi biografía personal hay una anécdota con 13 años de una polémica con un profesor de matemáticas en mi colegio, ¿eh? Al que le hice una serie de preguntas y me dijo, cállate y haz el problema, ¿eh? Que fue cuando yo descubrí que ciertas cosas, pues, era mejor no preguntarlas en determinado contexto. Pero volvamos al asunto. Entonces, eso es la advertencia que me parece. Y luego yo sí que creo que tengo la sospecha de alguna manera, o una, claro, barriendo para mí mismo, a favor de mí mismo, uno se defiende, ¿no? De que pude no ser claro, como tú me dijiste en algún momento, o confuso, o pude ser claro, pero que la gente, como no dije lo que la gente quería que dijera, pues me considero confuso, ¿eh? Porque yo lo que dije muy claramente es que yo no estaba defendiendo la OTAN, ¿eh? Solamente consideraba que en estos momentos concretos, y lo dije hace una semana, que incluso ahora mismo podría modificar, porque sabes tú que esto va cambiando constantemente, ¿no? Es un movimiento permanente. Estamos en una época de gran aceleración en los acontecimientos, con tendencias de fondo muy constantes, ¿no? Entonces lo único que dije claramente es que en estos momentos, en un país europeo, se había producido un ataque unilateral en este caso de Rusia, contra un Estado independiente. Y que al margen de, como siempre en todos estos conflictos, las causas que pudieran haberlo provocado, era una respuesta absolutamente desproporcionada, porque estaba muriendo mucha gente. Y que entonces eso había que pararlo. Y normalmente a la gente que tiene armas, que las está empleando y que y que está matando a gente, pues hay que pararlo con armas. Es lo único que dije. Y que la OTAN no me pareció una, y que luego hablaríamos de la OTAN, que la OTAN no es que me pareciera un organismo maravilloso, sino que era lo que había que hacer. Y te acuerdas que cité una frase famosa de Federica Montseny, ¿no? La de el año 36, cuando era ministra de la República, en uno de los mítines, dijo claramente, parece que fue un mítin en la Plaza de Toros, podría buscar la cita exacta, pero no es igual. Pero reprodujo una frase que es en concreto de Federico de Prusia, creo. Y Federico de Prusia era un déspota ilustrado. Las dos cosas, ilustrado y déspota. Federica Montseny era ilustrada, era anarquista, y lo de déspota, sabes tú, que según hablaran algunos dentro de la CNT, en aquella época unos dirían que sí y otros dirían que no, ¿verdad? Lo Sí. sabes, ¿no? Pero yo en esa polémica no me meto. Y dijo muy claramente, o matáis o nos matan. Lo dijo muy claro, ¿eh? Y eso no está ni antes, ni después, ni detrás, ni delante, pero es coherente con las brigadas anarquistas que se lanzaron, pero vamos, a degüello, ¿eh? A por ellos, ¿de acuerdo? De hecho, he tenido la fortuna, y si alguno venís por Madrid, os lo recomiendo encarecidamente, de ver este sábado pasado la exposición con fotos hechas por dos mujeres muy, muy buenas fotógrafas que estuvieron en Barcelona y en el Frente de Aragón y en más sitios en el 36-37. Y son fotos de los anarquistas. Estaban Sí, los famosos archivos de Ámsterdam y al final se han recuperado.
Sí. Están bien conservadas y tal, y la exposición era bonita, era un poco conmovedora, claro, porque veías cosas. Como eran fotos muy pequeñitas, a veces te costaba, pero pequeñas, quiero decir, de tamaño, me pareció espectacular. Entonces, hay situaciones en que hay que matar. Yo no es que quiera matar, pero quiero decirte que la legítima defensa, la guerra justa, es una discusión muy antigua en la historia de la humanidad. Y yo no diría nunca que existe una guerra justa en conjunto, pero sí creo que hay guerras más justificadas que otras. Porque al final la guerra más justa es la que no existe. A ver, explícate bien ahí porque entramos ya en No, claro, es decir, que hay retorcer. guerras defensivas. Hay guerras defensivas. Mm. Hay guerras, por ejemplo, los movimientos de liberación, los sandinistas, pongamos por caso, en su primera época. Los sandinistas son un buen ejemplo de que si haces eso, puedes terminar generando una cosa muy perversa, ¿no? El sandinismo actual, que venga de Sinorea, ¿no? Porque es una situación muy negativa la que hay ahí ahora. O pueden ser, por ejemplo, guerras que en principio son injustas, pero como no las puedes ganar, lo que haces es llevar al matadero a mucha gente. Estoy pensando en la guerrilla de Guatemala, de El Salvador, que fue una guerra brutal, brutal. O puedo decirte a continuación, si quieres, la guerra, que no fue guerra, el levantamiento de los zapatistas. Que esos astutamente dijeron, no vamos a hacer violencia. Hombre, algo hicieron, pero fundamentalmente se negaron a entrar en una dinámica de violencia y lo que sostuvieron de alguna manera es un cierto pacto, creo una zona liberada. Tú me respetas, yo de vez en cuando, al principio sobre todo, hago alguna salida a México y tal para conseguir apoyos, pero nos respetamos mutuamente con cierta tranquilidad y entonces es una experiencia transformadora sin guerra. En general, luego te digo, si entras en detalles en todas partes. A eso me refiero. De alguna manera, uno podría decir que cuando en Barcelona, en los años 20, la patronal decide ir a la caza, captura y muerte de los anarquistas, los sindicalistas, ¿lo recuerdas? El emblemático Salvador Seguí. Bueno, pues hubo anarquistas que dijeron tú mismo y que era un grupo de defensa, ¿no? Y le cerrajaron la cabeza al Soldevilla, al cardenal Soldevilla, por ejemplo, Sí. Digo ese porque es muy sonado, ¿no? Sí. Bueno, y lo encontraron perfectamente justificado, ¿no? Ellos, bueno, no todos los anarquistas, Ricardo Mella, por ejemplo, decía que no. Vernon Richard, cuando analiza la guerra de la guerra civil y la actuación de los anarquistas, y Vernon Richard era un anarquista, dijo que el gran error de los anarquistas fue haber intentado imponer, yo creo que no era muy justo, pero bueno, decía cosas así, haber impuesto el anarquismo con la violencia. Y que eso fue lo que hundió, porque el anarquismo, decía él, por definición es fundamentalmente una propuesta pacífica. A eso me refiero, ¿no? Y luego el anarquismo, por ejemplo, la polémica de la delegación de los 13 con Kropotkin a la cabeza, defendiendo posicionarse al lado de los aliados contra la Alemania imperial del Guillermo, sabes que provocó casi una escisión en el anarquismo internacional. Eso lo recuerdas también, ¿no? Entonces, los anarquistas, quiero decir, como yo y como todos, dudas. No somos claramente pacifistas, no lo somos. En principio sí, pero luego en la práctica reconocemos que hay situaciones. Y en este caso concreto, yo sigo defendiendo, o seguiré defendiendo entonces y defiendo ahora. Hablemos de la OTAN. Bueno, yo de la OTAN ya insinué que evidentemente no eran, como te digo yo, no son hermanitas de la caridad. Entonces es una institución militar. Y obviamente tú sigues la historia de la OTAN y luego su cualificación moral para presentarse como organización pacífica que interviene, mire usted, no. Y que lo hace desde democracias occidentales, no, mire usted, no. No, porque el pedigrí de la OTAN es muy notable. Y, por ejemplo, recuerdas como la OTAN en principio siempre está manipulada. Yo creo que manipulada es la palabra correcta,
pero sobre todo dirigida y controlada por Estados Unidos, que también es el que pone la mayor cantidad de las armas y la mayor cantidad de dinero para que eso funcione, y además fue creada a instancias de países occidentales, de la Europa, de la naciente, todavía no era Unión Europea, que se sentían atemorizadas por el Pacto de Varsovia, por la extensión de Rusia hacia Occidente, y entonces pidieron ayuda y ya está, y aceptaron las bases de América, o el caso más concreto de España, Franco, que desde luego astuto era, tiene pinta, vio en ese tema una manera de salvarse como dictador. Me apunto, como veo que estos están obsesionados con el anticomunismo, yo me apunto, me convierto, le cedo las bases a Torrejón, Rota y lo que usted quiera. Y a partir de este momento, ustedes dejan de comer las narices, que por cierto tampoco se las habían tocado nunca mucho. ¿Te acuerdas que las democracias europeas, con un pacto de neutralidad, fueron muy curiosas, ¿no? Pero en cualquier caso, entonces, yo no tengo dudas. Y luego, pues, su intervención en la guerra de los Balcanes de la OTAN fue peculiar también, porque ni hubo acuerdo exacto de hacerlo, fue una decisión más bien unilateral, bombardeó, la gente generó muy mal sabor de boca, incluso entre los gentes de la OTAN, ¿no? No te quiero decir cuando decidieron ir a la guerra de Irak, que en principio fue cuando convenció, alegando de proteger a cualquier país de la alianza, de la OTAN, de la organización del tratado, Estados Unidos dijo, me han atacado, dijo que era guerra, han destruido las Torres Gemelas, han muerto 3.000 ciudadanos, pido la ayuda. ¿Te acuerdas? Fue así, ¿no? Y entonces le avalaron para que iniciara la guerra contra Irak, aunque luego la OTAN se desmarcó sustancialmente y ahí se quedaron los 3 países que fueron, o 4, que fueron España, ¿te acuerdas? Andar de ínglita memoria, fue también Reino Unido, Estados Unidos, no sé si fue alguno más. Estados Unidos estaba Portugal, pero la foto famosa de las Azores solo recoge a España, Gran Bretaña, es decir, Blair y Bush, pero también estaba Barroso en Sí, esa, estaba Barroso también. en esa reunión, pero la foto no lo No, coge. porque realmente la foto tenían que figurar los 3 importantes. Sí. Una gran potencia de la Unión Europea, Mm. Aznar, que hablaba español y todo el mundo iberoamericano podía en principio, ¿no?, sentirse más o menos próxima, que ya sabes que la relación del mundo iberoamericano con España siempre es compleja, y por eso salió la foto, y además porque Aznar, en fin, no vamos a entrar en valorarle porque no es santo ni devoción, no tengo ganas de hablar de él. En cualquier caso, y en estos momentos, y no cabe la menor duda de que la OTAN en diferentes momentos y ha incumplido acuerdos que tenía firmados con Gorbachev primero y con el mismo Putin, de que ellos no iban a extenderse hacia el oriente, hacia el oeste, hacia el este, perdona, y se han extendido, Sí. incumpliendo un acuerdo tras otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero una cosa es que yo llevo tropas allí, estoy incumpliendo acuerdos, y otra cosa es que yo entro con mis tanques, echo bombas, mato gente. Creo que hay saltos cualitativos, ¿eh? Mm. O sea, Rusia podría haber llevado tropas a Bielorrusia, llenar la frontera, no sé, ¿eh? Quiero decirte que, entonces, a eso me refiero. En la OTAN en estos momentos, ¿y qué ha ocurrido desgraciadamente, una de las consecuencias desgraciadas, es que a raíz de esta situación, pues la OTAN, que estaba moribunda, resulta que ahora le salen novios, hay gente que se apunta y encima hay un crecimiento del militarismo. Sí. Y eso es un desastre. Sí. Eso es un desastre. A mí los acuerdos que han tomado me entristecen, absolutamente. Y me entristecen porque evidentemente es uno de los riesgos de los que yo te he hablado aquí alguna vez, de la actual geopolítica. Es decir, está creciendo el asunto de sálvese el que pueda y al final yo utilizo mis armas, marco posiciones, delimito territorio, y en un instinto muy animal, por otra parte, y muy humano también, voy como cuando los perros orinan, ¿no?, para marcar esto es mío, ¿verdad? O los cuervos grandan, esto es mío, y quiero que entre nadie, ¿no? Pájaros, ¿eh?
Pues es un poquitín ese, oiga, yo voy delimitando y le aviso, le aviso que como se le ocurra hacer algo, le voy a... Todos juran que es defensivo, ¿verdad? Pero de pronto un día consideran que el otro le ha ofendido gravemente y que ya no hay más respuesta que las armas. Porque es lo que suele suceder en esos conflictos. El conflicto quiere decir que a escala boba entre hermanos, ¿no? Que de pronto un día van y se dan de bofetada. Y entonces empiezan a contarte los hermanos los agravios respectivos, ¿no? Que han ido recibiendo y que ya han provocado que hay que pegarse. Entonces creo que es un retroceso. Creo que es un retroceso. Y creo que evidentemente en el caso español pues nos encontramos que obviamente en estos momentos quizá no sigue siendo, bueno, yo puedo seguir diciendo no a la OTAN, pero claro, lo que importa en estos momentos, al no a la OTAN, es valorar, entrar, por ejemplo, que es lo que están entrando algunos claramente, en el tema de los gastos, es decir, el presupuesto militar. ¿Cuánto nos gastamos? Pero claro, eso es cierto, es decir, al final las cuentas siempre son fastuosas. Si no me gasto esto en tanques, pues podría gastarlo en ayuda a las familias necesitadas, yo que sea, lo que tú quieras. En estabilización de los puestos de trabajo de la sanidad. Es que se me ocurra. Con un tanque podría construir 500 escuelas. Sí, claro, puedes hacer cálculos infinitos. Pero cuidado que esos cálculos infinitos los puedes hacer con todo el mundo, ¿de acuerdo? Que si yo me voy de vacaciones 15 días, alguien podría preguntarme, oye, con lo que se ha gastado en vacaciones, ¿no podría haber financiado un proyecto de intervención en el Sudán para paliar el hambre mortal que están padeciendo algunos sudaneses? Claro, dices tú, pues la verdad es que sí. Hombre, puestos así, sí. Entonces, ahí la pregunta al final es, ¿puede un Estado prescindir? ¿De qué puede prescindir un Estado? Porque al final los presupuestos es... claro, los anarquistas decimos, no, vas a prescindir de todos los Estados. Vale, de acuerdo. Pero la administración pública, porque los anarquistas sí que queremos gestionar lo público, ¿no? Sí. Hay una conciencia pública. La administración de las cosas públicas no tendría estructura de Estado, tendría otra estructura de consejos, de consejismo, de confederal, de serie de cuestiones, ¿no? Pero al final tienes que decir, ¿en qué me lo gasto el dinero? Mandamos a la calle a todos los policías, nada de gastos en policía, ¿es seguro que es sensato? Pregunto. Decidimos que no tenemos ejército, porque solo tenemos el ejemplo de Costa Rica, que yo sepa. Porque Suiza no tiene ejército, tiene un servicio militar de bigotes, pero no tiene ejército. Pero claro, Suiza vive en paz desde hace no sé cuánto tiempo, pero hay sospechas muy profundas de por qué vive en paz, como bien sabes, ¿no? A ver, si yo soy el que me quedo con el dinero, vale. Los ladrones están gestionando la guerra y además los puedo esconder en un momento determinado, pues todos los ladrones de alguna manera dicen, a esta ni tocarla, ¿A dónde va a parar mi dinero? Entonces no me vale como ejemplo. Pero podríamos, vamos a hablarlo. Yo creo que hay que hablarlo. Ya son problemas concretos. En este momento nuestro presupuesto militar está en el 1,2. Muy por debajo del promedio de los países que se nos parecen a nosotros. ¿Cuánto tendríamos que gastar? Es la gran pregunta. Y si lo gasto, la pregunta de los presupuestos de toda la vida. Cuando usted propone un gasto nuevo, claro, el presidente de gobierno nuestro es muy astuto. Como ya fue astuto su antecesor cuando dijo OTAN no, pues bueno, quería decir de entrada no. Pero ya de salida sí. ¿No? ¿Te acuerdas, no? Sí. Que pasó de OTAN no a OTAN de entrada no. Sí. Recordamos un cambio de vocabulario muy bonito, ¿no? Sí. Entonces, yo me saldría de la OTAN, pero ¿realmente puedo estar en la Unión Europea y salirme y decir que no estoy en la OTAN? Ya casi no. Porque antes podía decir que hay más países que no son. No sé si queda alguno. No sé si queda alguno en estos momentos. Pero, o las alternativas, un ejército europeo. España ha participado, como bien sabes, en el ejército europeo, ¿no? Sí, uno de los que más ha participado. Están en ello, están hablándolo, pero un ejército europeo... Pero al final la pregunta es,
por ¿Un manifiesto. país necesita ejército, sí o no? Solo hay una experiencia en el mundo, que es el caso evidentemente, Costa Rica. de Costa Rica. Mm. Si lo necesita, ¿con cuánto presupuesto? Y como es en estos momentos, hay que subirlo al 2%. No sé cuál es el nivel óptimo de presupuesto militar, pero los presupuestos son las cuentas de la vieja. Si usted quiere gastar más en algo, dígame de dónde saca el dinero o a quién se lo quita. ¿No? Es muy sencillo. Si tú quieres irte de vacaciones y no tienes mucho dinero, ¿qué vas? Ah, pues mire, voy a decidir que ya no hay en mi casa ni compro alcohol, ni carne, ni nada, y nos pasamos 2 meses con verduritas, legumbres y agua. Por cierto, te puede venir muy bien para la salud, Sí, ¿no? sí, vendría muy bien. Y encima te vas de vacaciones luego. Pero dicen, la verdad es que no me compensa. No, prefiero vacaciones, no se preocupe usted. Entonces, ¿cuánto es el gasto? Yo no lo sé, yo de verdad no lo sé. No tengo ni idea. Son preguntas complejas y que supongo que lo tendrás que discutir donde tienen que discutirlo. Sánchez ha recurrido al truco de los fondos extraordinarios. Y el presupuesto tiene una partida que no es despreciable para cosas excepcionales. Y dice, hay una guerra, hay una cosa excepcional, de ahí saco el dinero inmediatamente para gastarme 1.000 millones, ¿no? Pero claro, si viene otro fondo de contingencia, la isla de La Palma, las zonas catastróficas son un poco esos momentos que hay que meter un río de chorros de dinero porque ha ocurrido una cosa brutal, ¿no? Inesperada. Inesperada, brutal, y que hay que atender a la gente. La gente, lo de La Palma, pongamos por caso, la gente lo está pasando mal. Entonces, algo hay que hacer. Claro, es astucia, ¿no? Pero, claro, yo no te puedo decir. Desde luego, sí que creo que hay un problema que tiene en serio que resolver algunos partidos, obviamente, los de la coalición de gobierno, que ciertos discursos que hacían cuando eran partidos de gobierno, pues quizá ahora no es tan fácil mantenerlos. Bueno, ayer ya escuchaba yo las declaraciones de un representante de Podemos, o de En Comú Podem, por Cataluña, que decía que ellos no están en contra de las inversiones en gasto militar, solo que quieren saber cómo, cuándo, por qué, de qué manera y acordarlo entre todos. Es decir, que ya no decían aquello de... Claro, pero al final yo no me meto con ellos, porque vuelvo a repetirte la pregunta inicial. ¿Desmontamos absolutamente el ejército? A partir de mañana, en el mundo en que vivimos, o la policía, que es otro de nuestros... ¿eh? O las cárceles. Las cárceles, fíjate, sí que creo que sería factible seriamente reducirlas en un 70 o un 80%. Mucho más no creo. Creo que queda un 15 o un 20% de la población carcelaria que tendría que pensármelo 3 veces. La cárcel como institución yo creo que tiene que es necesario. Otro día si quieres hablamos de ello, ¿no? Pero ahora no. Entonces, no lo sé, yo no lo sé. Que hay que minimizarlo, lo tengo claro. Pero que al final lo veo difícil. Lo veo difícil y incluso las experiencias de funcionamiento de los anarquistas en el tiempo que en España tuvieron capacidad de gestionar seriamente una parte del territorio, a excepción de guerra, eso es muy excepcional, pero claro, no lo hicieron ascos. Y no nos olvidemos que en estos momentos es absolutamente cierto. Te haría un artículo muy interesante de un colombiano intentando explicar todo este problema de la distribución de los suministros, que te acuerdas que lo comentaba yo, de cómo llegan las mercancías a todas partes. Bueno, que hay una batalla, hay una geopolítica de delimitación del territorio y de ver quién controla los tráficos de comercio. Y la gente se está preparando. Es decir, China está creando un ejército de la de Dios. Sí, es cierto. Ya. Entonces, Y la han advertido en este... le han advertido que, oye, guapita, majos, pero claro, los chinos ya sabes tú, van a su bola. Y la verdad es que los chinos también tienen una historia de la de Dios. Bueno, una historia y una actualidad, porque los kirguzi o esos que están machacados, ¿no? Y Los Oure. del Tíbet. Y los del Tíbet, sí. Claro, es decir, que los chinos en estos momentos, bueno, y que en su población, desde luego, porque claro, al final también hay una cosa que a mí me parece digna de reflexión. Porque te decía el otro día,
las democracias medidas con una serie de criterios, democracias, claro, fundamentalmente liberales, es las dominantes, ¿no? De derecho y también de derechos sociales, añaden algo que son los índices que se cogen para ver quién país es una democracia, están menguando otra vez. Y están creciendo las autocracias. No las dictaduras, ya tiene mala nota la dictadura, son autocracias, ¿no? Con líderes. Entonces, al final, la Unión Europea se está quedando con todas las limitaciones que tenemos, y algunos países más, pero es quizá el más claro ejemplo de un espacio que tiene unos valores profundamente democráticos, liberales, y que de alguna manera intenta cumplirlos, de alguna manera. Hay muchas críticas que le podemos hacer, cada país hará las críticas que le corresponda, y de cómo sigue ejerciendo políticas neocoloniales en otros. Todo eso estamos de acuerdo, y cómo hay una desigualdad, evidentemente, pero tiene ciertos niveles de democracia que no tiene ninguna otra parte del planeta. Y tú sabes, como siguiendo también a algunos autores anarquistas, a los que me sumo, a mí la democracia liberal me parece insuficiente, pero quiero más, no menos. Lo que no quiero es retroceder a conquistas que se han obtenido gracias a las democracias liberales, entre las cuales está, por ejemplo, que aunque hayan logrado convertirme en un sindicato bastante inocuo, pero puedo hacer un sindicato. Y puedo defenderlo en público y puedo manifestar. Es poca cosa. Es poca cosa porque han generado otros mecanismos para garantizar que no nos vamos a ir de lo de políticamente correcto. Pero obviamente quiero decirte que... Y entonces en esa estamos. Es decir, yo no tengo, vuelvo a no tener respuesta. Pero la pregunta que hago a la audiencia, y bueno, se están haciendo algunos, tú me has dicho, me has citado algunos de Unidos Podemos. Sí. ¿Hasta dónde llegamos en el gasto militar? ¿Podemos prescindir del ejército o no? El mundo es cierto que está entrando en situaciones de tensión, de geopolítica y de conflictos bélicos. Ese es un hecho, o sea, está creciendo. Es un hecho que están creciendo políticas autoritarias. Y es un hecho que las propias democracias liberales están sufriendo algunas enfermedades muy profundas. Y un incremento de la desigualdad y de poderes ocultos, sea las grandes multinacionales, las grandes empresas, el mundo digital, lo que tú quieras. Y el liderazgo de Estados Unidos, un país en el que hay ya artículos. El último que leía yo, ¿por qué está muriendo la democracia en Estados Unidos? Lo dicen ellos. Hay autores muy serios que dicen que se está muriendo la democracia en Estados Unidos. Y no solamente es el tema del aborto, es por temas más generales. Donde ya parece que se ha comprobado que Donald Trump seriamente estaba dispuesto a liderar un golpe de Estado. El famoso día del Capitolio. Ya ha habido declaraciones que lo han dejado muy clarito de gente de su lado. Sí. Y sabes que el cine americano de vez en cuando ha puesto películas de que un núcleo duro del presidente, 7 días de julio, ¿de acuerdo? De esa película. Pero que quiere darse un golpe de Estado. Entonces, el mundo está jorobado, ¿eh? Y yo, de luego, que no cunda el miedo, porque el miedo es lo que primero quieren. Los que quieren imponer ejércitos, los que quieren imponer más control policial y más restricción en las libertades. Entonces, el miedo nunca. Pero obviamente es un tema, no sé cómo van a salir de esta discusión la coalición, que por otra parte también me revienta que les acusen de que discutan. Oiga, es que es un gobierno de coalición. Y lógico es que discutan entre ellos, ¿no? Vamos, faltaba más. Discuten unos del PP con otros del PP, no van a discutir partidos que no son iguales. Pero en fin, ya veremos. Yo no puedo decir más. O sea, que yo creo que la OTAN, yo ahora de la OTAN nunca me he fiado, ¿eh? Nunca me he fiado y por lo tanto sigo sin fiarme. Bien, dicho esto, ¿habría una conclusión única o que debíamos hacer o que quisieras hacer, o lo dejamos así? Yo sigo diciendo que nuestra única tarea, la tarea en la que nosotros estamos, es intentar mantener, reforzar, dar más fuerza, más capacidad de intervención y de contrapuesta a lo que está ocurriendo en donde estamos, en los sindicatos, en los grupos de afinidad anarquistas, en los medios de comunicación, las publicaciones, es seguir manteniendo y haciendo que crezcan los espacios de rebelión
o de los espacios de prácticas alternativas a lo que hay. Es lo único que nos queda. Cuanto más mejor, hasta donde podamos llegar siempre. Y no entrar al trapo, decir, bueno, que los que creen esto que se lo ventilen. Entiendo que tengan que discutir el gasto militar, pero no ese es el camino de la solución de los problemas. La solución de los problemas con Rusia hubiera sido efectivamente generar un acuerdo de paz entre todos los países de Europa. Otra cosa es que fuera posible. Muy bien, pues pasamos a otro tema que también dejamos abierto la semana pasada, así que nos volvemos a reenganchar también con él. Empezamos a hablar de ello. No sé si fue suficiente, creo que no, porque se puede ir más allá. Y partíamos de, por lo menos partía yo, de un artículo de José Antonio Marina, Está la libertad sobrevalorada, es el título del mismo, es una reflexión bastante larga y que ya empezamos a hablar de todo ello. Yo no sé si vale la pena volver a introducirlo. No. Él habla de un representante del conductismo en psicología y que dice que Skinner, sí, pero ahora hay otros más importantes, ¿no? bueno, él nombra este. Ya. Habla de una lista de psicólogos influyentes y entre ellos cita este de los del siglo XX. Y dice que su tesis central es que el comportamiento humano está determinado por el sistema de refuerzos positivos o negativos que proporciona el entorno y simplificando por los premios y los castigos. Sigue, y yo no sé si leer el último párrafo del primer punto, dice: la libertad queda entonces reducida a su propiedad menos respetable, la capacidad de equivocarse, es decir, una imperfección. Bien, habría que leer todo el artículo. Aquí en la radio no se puede leer y quizás nuestra audiencia tampoco tenga acceso a él y tampoco tenga tiempo y a lo mejor no tienen tampoco ganas, sino que están Ya. escuchando la radio para que le hagamos un resumen, le digamos algo y sobre todo tú, qué quieres decir o qué proponías. Bueno, yo lo que proponía, sí, efectivamente, siguiendo la reflexión que decía, que hacía Marina. Marina es una persona que respeto, además la conozco personalmente, he colaborado con él en alguna cuestión, pero es un filósofo, digamos, es una simplificación, no es ni de izquierda ni de derecha, es Marina. Mm, Y entonces ahí se acaba esto. Colabora con el mundo, colabora con Ciudadanos y me parece que con el país prácticamente nunca, pero vamos, el país tampoco es un periódico de izquierdas, o sea que no, colaborar con el país no te da pedigrí. sí. Bueno, algunos sí, pero yo, en fin, hay gente para todo, ¿no? Mm, Entonces, quiero decirte que, pero está bien, es interesante, es culto, habla bien y me parece bien. En cualquier caso, eh, nosotros obviamente pertenecemos a una tradición cultural muy larga y yo creo que la tradición, por un lado, que viene de Grecia y sobre todo la que viene del judaísmo en primer lugar y del cristianismo a continuación. Que esto de la libertad, en el caso del judaísmo y el cristianismo, es fundamental. Es decir, de alguna manera es una religión basada en decir, oiga, esto es un pacto libre. Usted quiere, si quiere se apunta y si no quiere no se apunta. Digo la religión, luego, claro, las instituciones han hecho su capa de un sallo y cuando se han aliado con el poder se han convertido también en máquinas de opresión, ¿no? Pero en principio la tradición occidental a la que pertenecemos es una cosa difusa, larga, con muchos padres, muchos hijos, es una tradición en la cual la libertad es muy importante. Y de hecho el relato iniciático es, oye, yo te he puesto un paraíso, si quieres cumples y si no quieres no cumples. Si cumples te va a ir mejor y si no cumples pues tú mismo. Oiga, que no cumplo, pues vale, tú mismo. Te has metido en un follón. Y hay un filósofo contemporáneo que lo que de alguna manera lo llamaba al final, que es Sartre, que no es sospechoso ni de creyente ni de no, más bien de izquierdas, evidentemente. El que dijo muy claramente que estamos condenados a ser libres, que nos gustaría muchas veces no serlo, que decidieran por nosotros. ¿Eh? Porque tomar decisiones es agotador, muchas veces. En la vida cotidiana no, quizá. Pero al final, porque claro, la libertad radical significa que tienes que decidir qué clase de persona quieres ser y en qué clase de mundo quieres vivir. Lo primero depende más de ti, no del todo, porque estás en una sociedad. Lo segundo
pues algo tienes que hacer. Y de alguna manera, cuando ahora mismo, es decir, por ejemplo, me pasaba un correo ayer de una iniciativa de legislación para frenar la reforma que hace el gobierno en la que va a caminar hacia la privatización de la sanidad, lo sabes, ¿no? Y que Sí, están sí, cogiendo firmas, ¿verdad? lo sé. Y dices tú, pues claro, te preguntan a ti, oiga, ¿usted qué quiere? ¿Quiere firmar o no? Bueno, pues yo voy a firmar, por ejemplo. No confío mucho en la iniciativa, pero obviamente hay que tomar decisiones y uno tiene que decidir lo que hace. Entonces, como te digo, es un poco cansino. Es un poco cansino el tener todas las mañanas que pensar qué hago hoy. Hay cosas, y de hecho a todos nos gusta, ¿no? Oye, vamos a hacer un viaje de vacaciones. Bueno, tú lo buscas todo, ¿no? Qué gracioso sois, ¿no? Eso significa que tienes que empezar a buscar caminos, senderos, lugares, hoteles o no hoteles, comparar, tener criterios de... Es una chorrada como irte de vacaciones, ¿no? En ese sentido, el Camino de Santiago es muy tranquilo. Pues yo me pongo a andar y me paro donde me pare y me alojo en el primer sitio que vea y es más barato, que lo sé por 10 euros gratis y de... ¿no? Pero como te metas en otros follones, pues es más complicado. Y claro, no me extraña que tenga éxito, bueno, me sigue produciendo pavor, la gente que se apunta a vacaciones en un transatlántico. Y se mete en un sitio con 3.000 personas, O más, o más. o más, ¿eh? Todo el día allí, creo que se lo pasan pipa, dicen, ¿eh? Porque los que te lo cuentan, yo solamente estando pequeño, pero eran 700 personas, y era muy pequeño, 3 días, y me gustó. Pero era una cosa mucho más discreta. Era que bajabas de noche y te bajabas del barco de día, ¿no? Entonces, en cualquier caso. ¿Y por qué? Pues se lo han todo hecho. No tienen que pensar nada. Ya tienen ya los profesionales que dominan, ¿no? La cosa agobia, ¿no? Pero la gente va, ¿eh? Y cuéntales que eso es un crimen ecológico. Es igual. No importa, ¿eh? Van de cabeza. Y una de las cosas por las que va la gente es porque te lo han todo hecho. No tienes que pensar. Sí. No tienes que calcular. Tú sabes, por ejemplo, no sé, una tontería, cuando te encargas de hacer del departamento de cocina en tu casa, en mi caso, pues eso exige, tienes que pensar, pero que cuando preguntas, pensar y ocuparte de muchas cosas. Porque decían algunos que gran parte de la distribución del trabajo doméstico en estos momentos, los hombres la aceptan muy cómodamente, pero siempre que la mujer por detrás esté tomando todas las decisiones. ¿Me explico? Sí, sí, te Haz tú explico. la comida. Haz la comida. Bueno, ¿y qué hago? Ujú. Piénsalo tú, desgraciado. ¿Eh? Hay Sí, que sí. ir a la compra. ¿Y qué compro? Tú mismo. ¿No? Es un ejemplo sencillo. Sí, Vayamos rotines. Si quieres asumir las tareas domésticas, asúmelas. Y eso implica pensar todo el proceso. ¿Qué vas a comer? ¿Dónde lo vas a comprar? ¿Por qué vas a comer eso y no otra cosa? ¿Y cómo me va a lograr que la dieta sea sana, saludable, que no engorde? Todo un follón. Ponte ahora en la sociedad. Al final, ¿qué ocurre? Yo te ponía el ejemplo del famoso presidente que generó el estado de Singapur. Eso no es Singapur no es una democracia. ¿Eh? Pero la gente vive como Dios. En el sentido de que tiene que garantizar casi todo. Tiene un núcleo de inmigrantes que creo que no viven tan bien, ¿eh? Como suele suceder. Pero viven muy bien. Pero no participan. Una parte de lo que explica que Franco consiguió, te lo decía otro día, aguantar, morirse en la cama, sin dejar de ser un dictador, que lo fue hasta el final, pero ya no como los niveles de los años 40, es porque al fin y al cabo, desde que logró el contubernio aquel, consiguió que el nivel de vida material de los españoles alcanzara niveles que nunca habían existido en este país, nunca, ¿eh? Nunca antes. Entonces la gente dice, bueno, el refrán español aquel de dame pan y llámame perro. Al final la gente le interesa más que le garanticen un nivel de vida cómodo, ¿eh? En que sus necesidades fundamentales estén satisfechas, incluso no solamente las básicas de alimentación, vivienda, vida social, sino incluso algunas más superiores de que puedas hacer tus proyectos de vida. Oiga, yo quiero estudiar no sé qué, lo estudio. Yo quiero dedicarme a ser dentro de un orden, claro, al final luego todos elegimos con condiciones, ¿no? Y a veces no sabemos ni por qué estamos en la carrera. Vamos, yo
sí sé que terminé haciendo filosofía porque cuando estaba en la cola eso de una dólar tela catola, ¿no? Y tocó filosofía y me matriculé en filosofía. Sí, de sencillo. Había 3, iba sorteando y me tocó justo filosofía cuando firmaba. Y dije, bueno, pues filosofía. Fíjate tú el rigor, pero es igual. Entonces, lo que te digo, la gente prefiere. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es lo que mencionaba Marina, es decir, que es el gran riesgo, uno de los grandes riesgos en estos momentos, que pueden estar explicando algunas dejaciones en el ejercicio de la libertad. Primero porque la gente termina identificando la libertad en cosas muy raras, como en hacer lo que te dé la gana y sobre todo en consumir, teóricamente eligiendo productos. En lo cual lo fundamental es que haya mucha variedad y que además tengas dinero para comprarlo. Entonces viene la competencia sobre todo con los precios. La calidad no te dice mucho, pero es igual. Entonces, esa obsesión con consumir como uno de los horizontes en los cuales sitúo la satisfacción de mi vida, lo pone fácil. Por otra parte, además, estamos en una sociedad que es lo peligroso, es decir, la gente no está tan dispuesta, voy a repetirte, por lo que decía antes, la gente prefiere muchas veces que le resuelvan los problemas y vivir tranquilo, mientras no le toque, bueno, en algunos momentos, incluso cosas importantes. Me parece que te comenté en alguna ocasión aquel amigo de una hija mía que le decía a la india, decía, oye, si lo mejor es que mi madre me elija esposa, si lo va a hacer mejor que yo y lo mío es un follón, si yo me pongo a elegir puedo sufrir mucho y equivocarme. Entonces que me lo elija mi mamá y luego ya nos acostumbramos luego los dos a vivir uno con otro y si acaso nos aburrimos pues buscamos alternativas. Me explico, así de sencillo, tampoco es que la gente... Y entonces tú decías el amigo Comte, que fue el primer filósofo social, ¿no? Y además, de hecho, él se ofreció, es uno de los fundadores de la sociología, junto con Marx, por otro lado, él se ofreció al zar de Rusia para ponerse la ciencia a su disposición y garantizar el orden en Rusia. No es broma, ¿eh? Literalmente. Y en estos momentos, bueno, hay un nuevo autor que ha hecho la física social, un libro que se llama La nueva física social, Pendan, que es tremendo. Él dice, mire usted, en estos momentos sabemos mucha psicología social, sabemos cómo funciona el mecanismo de toma de decisiones de los seres humanos. Y sabemos cómo incidir, no digo para condicionarlo absolutamente, pero para conducirlo bastante, para que la gente termine haciendo lo que queremos que haga. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿Podemos conseguir una sociedad buena? Hay que discutir qué entiende por una sociedad buena, gracias a la manipulación social. Y además, contamos con la tecnología para hacerlo. Y hoy día, las redes sociales, todos los datos que acumulan sobre nosotros, permiten perfectamente predecir cuáles son los motivadores que te van a hacer a ti y a mí, a ti Manolo y a mí Félix, terminar eligiendo lo que tienes que elegir. Y si no, ya me encargo yo de los pequeños nudges, empujoncitos. La palabra inglesa es nudges, en la que los han creado, son empujoncitos. Pequeños caramelitos para llamar tu atención y al final vas a caer como un pringao. Es decir, no hay ningún problema. De hecho, uno de los libros, yo lo leí unos comentarios sobre él, no llegué a leer el libro, desgraciadamente no puedo leer todos los libros que quisiera leer, lo titulaba Paternalismo Libertario. ¿Libertario por qué? Cada uno que haga lo que le da la gana. Pero yo me voy a encargar de que le dé la gana lo que tiene que darle la gana. Ajá, Así de sencillo. Y existe la tecnología en estos momentos. Es lo grave, lo grave en estos momentos es que la libertad, algunos, yo también, consideran que está, digamos que parcialmente amenazada. Porque unes esos mecanismos de control social, unes instintos profundos que dicen, oiga, es que yo en el fondo me canso de decidir y si me decide usted por mí, mejor, ¿no? Es preferible que ocurra esto. Y en tercer lugar, porque tienen tecnología para hacerlo. Y pueden terminar provocando que ese al final 1% más 9%, que son los que controlan el poder y la riqueza, pues mire, así va a funcionar.
no hay ningún problema. Entonces tenemos que tener, es decir, no dar por descontado que todo el mundo quiere ser libre y hay que trabajar mucho para que no se pierda el amor por la libertad, ¿no? Ese instinto de rebelión de los que hablaban los anarquistas, no. O si quieres, a mí siempre me encanta las reflexiones de Segismundo, ¿eh? Eso es Calderón de la Barca en momento de monarquías absolutas, ¿no? Son libres los pájaros, los ríos, y yo, que soy un ser humano, no tengo libertad. No sé si recuerdan los versos son preciosos, ¿no? Pero son unos versos preciosos. Es una exaltación de la libertad. Y es una exaltación de libertad porque y de la educación, ¿eh? De la ilustración de alguna manera. Fíjate, estamos hablando del siglo XVII, ¿eh? O sea, el absolutismo puro y duro. Pero el personaje lo que defiende Calderón es, primero, la libertad es lo más preciado que tienen los seres humanos. No se puede renunciar a ella. Eso es Segismundo, está en la cárcel, ¿eh? Y la segunda cuestión, Segismundo está en la cárcel porque un imbécil ha creído que los condicionamientos le iban a llevar a matar a su padre y tal. Y entonces hay que encerrarlo, con lo cual al final provoca que se rebele contra su padre, ¿eh? Si cumple este. Pero lo que dice Calderón, no, hay que educarlo bien, no hay que encerrarlo. Es un canto a la educación y un canto a la libertad. Pero vuelvo a repetirte, la gente a veces, y sobre todo en circunstancias como las actuales, muy conflictivas, en las que hay miedo a perder lo que tienes, a que dicen que este año están bajando las vacaciones porque la gente tiene miedo a gastar, porque no tiene claro lo que va a pasar en el otoño. Sí. Y al final en el otoño puede haber... tenemos un colchón de disminución del gasto importante todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que reconocerlo, pero tenemos un colchón. Pero no es... Bueno, no todos. Algunos no tienen ningún colchón. Y si les aprietas un poco, les sometes ya a condiciones muy adversas. Pero vamos, yo tengo un margen de que me aprieten bastante, pero claro, te cambian la calidad de vida. Entonces la gente está preocupada. Y entonces el instinto de libertad que defendemos los anarquistas, hay que convencer a la gente, no te dejes dominar. Eres tú mismo, al final eres tú el que tienes que decidir, ¿no? Es cuando los alumnos me preguntan a mí, oiga, profe, ¿puedo ir al servicio? Tú sabrás. ¿Cómo quieres saber? Pues ¿quién lo va a saber sino tú? ¿No? ¿Por qué quieres que lo decida yo? Decide tú, ¿no? Pequeñas chorradas, ¿no? Pero siempre diciendo, decide tú. ¿Y por qué vienes a clase? ¿No? Ese tipo de historia. ¿Por qué haces lo que haces? Decide tú. ¿Cuándo hay que entrar al trabajo? Yo te pongo una fecha. Y si no, pues tú mismo. Si no cumples, no me haces caso en lo que te sugiero, decide tú. Porque al final lo vas a decidir tú en cualquier caso. Es decir, que vas a entrar al tajón donde salgan las narices. Y esto lo aprendes desde pequeñitos. Que tienen que hacer el trabajo y no saben cuándo y lo van dejando y al final pues hacen trampas como todos para hacerlo en los últimos minutos, ¿no? Entonces el instinto de libertad y de rebelión no existe, no existe, pero hay que cuidarlo. Y en estos momentos hay maquinarias muy potentes que cuestionan la posibilidad de que se mantenga. Muy bien, Félix. Ahora sí que tenemos que terminar. Pues terminamos. Terminamos porque se nos acaba el tiempo. Lo dejamos aquí, a no ser que quieras concluir con algún... No, pero me parece bien aquí dejarlo, ¿no? No sé si ha quedado un poco más claro el tema de la libertad, pero Sí, pero siempre es un tema abierto también que nunca se sí va es a abierto dejar esto. hablar sobre él, darle vueltas, que te digan cosas, etcétera. Bueno, Pues nada, nos seguimos viendo, supongo yo. suponemos que la En algún semana que momento viene llegarán las vacaciones, no sé cuándo, pero en algún momento. Digo las vacaciones. vacaciones de la audiencia que deje de escucharme, a mí en concreto, o a ti, no sé, y a ti también. Cuando dejen de escucharnos, pues ellos tienen toda la libertad para hacerlo. Bueno, si nos escuchan es porque quieren. Sí, no es obligatorio, es decir, escuchar aquí lo que se le cuenta no está nadie atado. Además, no los vemos siquiera. No sabemos si están, nos pueden mentir, es decir, te escuché y decir mentira, no me escuchaste. Bien, Muy eh, bien, nos oímos y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? de acuerdo. Hasta Pues que entonces. tengáis todos un buen día. Muy bien, igualmente, hasta luego.
Bien.